Hola, ¿qué tal, licenciados? Un gusto saludarles. Dentro de nuestra materia Legislación Social y Derecho Laboral, nos encontramos en la unidad 4, Rol del Trabajo Social en el ámbito jurídico laboral. El tema de hoy es Análisis de casos de intervención profesional. Muy bien, licenciados, en el ámbito laboral y jurídico, ustedes como trabajadores sociales no solo se deben de centrar en el acompañamiento emocional o en la orientación social, sino que también ustedes desempeñan un papel muy importante en la defensa de los derechos laborales, en la mediación de conflictos, en el diseño de estrategias de apoyo. El análisis de casos de intervención profesional les permitirá comprender desde un enfoque práctico cómo ustedes como profesionistas en el trabajo social deben aplicar sus conocimientos jurídicos, éticos y sociales para poder resolver situaciones que vulneran la dignidad y los derechos de los trabajadores. Así es que a continuación vamos a estudiar algunos casos típicos de intervención. Vamos a ver cómo se aplican las leyes como la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. También qué herramientas pueden usar ustedes como profesionistas del trabajo social para apoyar a los empleados en situaciones críticas. El objeto es que ustedes aprendan a identificar problemáticas laborales, a evaluar alternativas de solución y a proponer estrategias de intervención profesional fundamentadas en la ley y en la ética de su profesión como trabajadores sociales. Dicho esto, licenciados, vamos al desarrollo del tema. Caso de despido injustificado y acompañamiento social. Muy bien. Pensemos en un trabajador que es despedido sin causa justificada, sin recibir indemnización conforme al artículo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo. Ok, entonces aquí el papel del trabajador social consiste en escuchar y contender emocionalmente al trabajador, pues el despido va a generar crisis económica y crisis psicológica también. Deben de brindar información clara sobre los pasos legales a seguir, acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, reclamar la indemnización conforme a lo que dice nuestra Constitución Política, 3 meses de salario o salarios caídos, prestaciones, en fin. Deben acompañar en la gestión de documentos como contratos, recibos de pago, constancias de antigüedad, etc. Deben canalizar al trabajador con un abogado que ejerza esta rama del derecho, el derecho laboral o el derecho institucional también, y pueden apoyarse con la Profedet. Caso de acoso laboral, mobbing y medidas de intervención. Muy bien, compañeros, ahora pensemos en el empleado que sufre acoso laboral de parte de un superior, como hostigamiento, como humillaciones, asignación de tareas que son imposibles. El mobbing o acoso laboral es la conducta típica consistente en un hostigamiento psicológico desarrollado en el marco de una relación laboral. ¿Ok? Entonces, pensemos en esta situación, en el acoso laboral. Está sufriendo hostigamiento, está sufriendo humillaciones, le asignan tareas pues prácticamente imposibles. Aquí ustedes como trabajadores sociales deben analizar la situación psicológica del trabajador afectado. Deben analizar y conocer el marco jurídico, en este caso, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 3 bis, que habla de la prohibición de hostigamiento y acoso laboral. Deben de analizar estrategias de intervención, como elaborar un informe de riesgos psicosociales, documentar el caso, acompañar al trabajador en denuncias internas y denuncias externas. Y pueden promocionar talleres de prevención del acoso dentro de la empresa. Caso de trabajadora embarazada discriminada.
Compañeros, pensemos en una trabajadora embarazada que es despedida o presionada para renunciar. Esto vulnera lo que nos dice el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe despedir a una mujer por embarazo. Aquí, ¿qué pasa? El trabajador social debe orientar sobre los derechos de maternidad, como el descanso prenatal y postnatal, el pago de salario íntegro, seguridad social. Debe de detectar vulneración de derechos y canalizar la denuncia. Debe de brindar apoyo psicológico y social a la madre. Debe de gestionar redes de apoyo comunitario en caso de que no exista ingreso económico. Caso de trabajador informal sin seguridad social. Compañeros, ¿qué pasa con esos empleados de la economía informal que trabajan sin contrato, sin prestaciones, no tienen acceso al IMSS ni a Infonavit? Entonces aquí el trabajador social debe analizar la vulnerabilidad social y económica del trabajador, los riesgos de no tener seguro social para este tipo de trabajadores, como la falta de acceso a servicios médicos, incapacidad de acceder a vivienda o pensión, y deben de tener estrategias de intervención, licenciados. Informar sobre programas de incorporación voluntaria al IMSS, como orientar en la formalización del empleo, gestionar con programas de gobierno local ese apoyo emergente. ¿Sí, licenciados? Caso de accidente laboral y negligencia patronal. Muy bien, ahora pensemos en un trabajador que sufre un accidente en el lugar de trabajo, pero el patrón se niega a reportar el accidente y a no brindar atención médica. Entonces aquí, ustedes como trabajadores sociales deben explicar los derechos del trabajador conforme a la Ley del Seguro Social y a la Ley Federal del Trabajo. El patrón está obligado a garantizar la seguridad e higiene. Deben de acompañar en el trámite de incapacidad y en la denuncia correspondiente. Deben de realizar una evaluación de impacto social en la familia del trabajador y pueden promover medidas de prevención de riesgos laborales dentro de esa empresa. Caso de conflicto colectivo, huelga o negociación. Imaginemos a un grupo de trabajadores que entra en huelga porque exigen mejores condiciones laborales, salarios mejores, mejores jornadas o prestaciones. Aquí el trabajador social, compañeros, debe de analizar el conflicto y sus causas. Puede ser mediador entre las partes buscando un equilibrio. El trabajador social como mediador en conflictos, ya lo vimos en clases anteriores. Deben de documentar la situación social y familiar de los trabajadores en huelga. Explicar las disposiciones legales sobre la huelga de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo conforme a las directrices de los artículos 440 y 469. Y deben de fomentar el diálogo y la negociación. Caso de trabajador migrante en situación irregular. Bueno, un trabajador migrante que es contratado de manera informal y sufre explotación laboral. ¿Aquí qué pasa? Bueno, ustedes como trabajadores sociales deben de analizar el contexto de vulnerabilidad, discriminación, falta de documentos, la explotación, etc. Deben saber explicar los derechos humanos fundamentales que le asisten, de conformidad con el artículo 1 de nuestra Constitución mexicana o de nuestro Pacto Federal, ¿verdad? La igualdad y no discriminación. Deben saber orientar sobre instancias de protección como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría del Trabajo, en fin. Y deben de generar redes de apoyo comunitario y gestionar acceso a los servicios básicos. ¿Sí, licenciados? Bueno. El análisis de casos de intervención profesional muestra que el trabajo social en el ámbito jurídico laboral va más allá de la orientación básica. Implica la defensa activa de los derechos, la gestión de los recursos, la mediación en conflictos,
Cada caso representa una oportunidad para aplicar el conocimiento de las leyes laborales, como la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, nuestra Constitución Política, y combinarlo con la ética de la profesión del trabajo social, basada en la dignidad humana, compañeros, en la justicia social, que es lo que en repetidas clases les he estado diciendo. De esta forma, como les he enseñado en clases anteriores, compañeros, el trabajador social se convierte en un puente entre la ley y la realidad social, ayudando a los trabajadores para que conozcan y ejerzan y sepan defender sus derechos. Muy bien, licenciados, vamos a dejar hasta aquí este tema.